Hola, 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 buenas a todos. Nos volvemos a encontrar. Hoy vamos a hablar de un caso más retorcido que lo que ya habíamos visto, y estamos hablando de un conflicto de competencia, el de justicia militar contra la justicia ordinaria en Rosario. Bueno, digamos que en plena transición a la democracia argentina, la Corte Suprema resolvió en 1984 un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado de Instrucción Militar número 50 y el Juzgado Civil número 10 de Rosario. La causa originaria en el sumario 6/84 ¿sí? Investigaba graves delitos, homicidios, privaciones ilegales de la libertad, violaciones y apremios ilegales, atribuidos a funcionarios de la Policía Provincial y a un particular. Estos hechos habían sido cometidos entre 1976 y 1978, durante la dictadura militar. Bueno, acá tanto el juez militar como el juez civil se declararon competentes para conocer los hechos. Y bueno, en esto ronda el conflicto. En abril de 1984, poco más de un año después del triunfo de Alfonsín y la asunción del gobierno democrático en diciembre de 1983, el conflicto llega a la Corte. Pero bueno, digamos, metámonos en el contexto histórico, ¿no? Bueno, el fallo tiene un lugar en un clima de fuerte tensión institucional. Tras el fin del régimen militar en 1983, el flamante gobierno de Alfonsín enfrentaba presiones para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Ya en febrero de 1984, eh, el Congreso había sancionado la ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar, con amplia mayoría y sin veto presidencial. Esa ley ampliaba el fuero militar para incluir determinados delitos comunes cometidos bajo control operacional durante la dictadura militar. Y aunque introdujo nuevos recursos, como el artículo 445 bis del Consejo de Justicia Militar, para revisar esas sentencias ante tribunales ordinarios. En ese sentido, eliminó los últimos resabios de los fueros personales. Según la Corte, es decir, la idea de que un militar por su condición solo podía ser juzgado por tribunales militares, este cambio legal reflejaba el complejo equilibrio entre la voluntad democrática de juzgar los abusos pasados y la necesidad de evitar choques directos con los mandos militares, que todavía ejercían una poderosa influencia, ¿sí? Bueno, identifiquemos a las partes involucradas. El conflicto lo promovió el Juzgado Militar número 50, dependiente del comando del Segundo Cuerpo del Ejército, contra el Juzgado de Instrucción Civil número 10 de Rosario. El juez militar había planteado una inhibitoria, ordenando al juez civil que no entienda en la causa, porque según él la investigación correspondía a la jurisdicción castrense. En cambio, el juez civil insistía en seguir conociendo la causa, y ambos reclamaban conocer los hechos descritos en el sumario número 6/84 y acumulados, que involucraban al ex jefe de policía de Santa Fe, a agentes de la policía provincial y a un ciudadano particular, que era José Baravalle. Estos imputados estaban acusados de delitos graves cometidos durante la dictadura de 1976 y 1978. En resumen, el litigio jurídico planteaba: ¿debe tramitar la causa en la justicia militar o en la justicia ordinaria? Bueno, este tipo de conflictos se resuelve vía la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe decidir qué tribunal es competente. Es importante notar que acá no estaban en juego derechos individuales de los acusados o víctimas, sino que estamos hablando ya del reparto jurisdiccional. Y bueno, después de eso, la validez de la ley aplicable, ¿no? La Corte tenía que aplicar las normas constitucionales y legales para determinar la competencia, solamente la competencia, estamos hablando de la competencia. Eh, bueno, identifiquemos las normas constitucionales y legales en juego. De la Constitución Nacional, hablamos del artículo 18, que dice que garantiza el derecho al juez natural, o sea, implica que ninguna persona puede ser juzgada por comisiones especiales o tribunales ad hoc, y está directamente ligada a la polémica de si los tribunales militares, órganos no judiciales, pueden conocer ciertos hechos. Eh, de la Constitución también el artículo 16, que establece la igualdad ante la ley,
si solo por ser militar o policía alguien va a un tribunal especial y eso se tiene que justificar o sopesarse frente a este principio, ¿no? También de la Constitución Nacional, el artículo 31, que impone la supremacía de la Constitución y las leyes nacionales. Según este principio, ninguna norma inferior puede contradecir al texto constitucional. Y esto es clave para el análisis de si la ley, por ejemplo, el artículo 10 del Código de Justicia Militar reformado es constitucional y si un juez puede cuestionarla de oficio. Bueno, también tenemos la ley 23.049, que es del Código de Justicia Militar reformado, especialmente el artículo 10, que atribuye competencia al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para ciertos delitos, los cometidos por militares, policías o penitenciarios bajo control operacional en acción antiterrorista, desde 1976 a 1983. También el viejo artículo del artículo 108, inciso segundo del Código de Justicia Militar, que en la redacción previa asignada al fuero castrense, los delitos comunes cometidos por militares en servicio, ¿sí? Bueno, de la ley 23.492, la ley de punto final dictada en 1986, aunque posterior al caso, encierra la discusión general de cuánto alcance dar a la jurisdicción militar. De hecho, más adelante la Cámara Federal endosó la causa a tribunales civiles basándose en el eventual carácter ilegítimo de ciertas disposiciones. Bueno, en cuanto a los procedimientos procesales, el sistema de inhibitoria mismo, por el cual un juez militar o civil solicita a la Corte que excluya a otro tribunal, según el artículo 19 y 23 de la Ley 48, que es el reglamento de la Corte Suprema, pero fundamentalmente acá el foco está en la sustancia constitucional de quién es el que debe juzgar. Bueno, así en este caso chocan la ley modificada por el Congreso, que pretende ampliar la competencia militar, con los principios constitucionales de igualdad y juez natural. Además, surge la discusión sobre los límites de control judicial oficioso. ¿Puede un juez declarar de oficio que una ley es inconstitucional sin que las partes lo hayan planteado? Bueno, clásicamente la Corte había dicho que no, pero el voto de Fate en este caso es disidente. Bueno, la Corte resolvió con mayoría de los ministros, Genaro, Carrió, José, Caballero y Enrique Petracci, que no correspondía admitir el control de oficio de la constitucionalidad en este conflicto. Citando un viejo principio, afirmó que los jueces no pueden declarar de oficio sino a petición de parte la inconstitucionalidad de las leyes, ¿sí? En otras palabras, sin que nadie lo pida, un juez no declara inconstitucional una norma que determina jurisdicción. Por ello, las objeciones formuladas por el juez civil de Rosario contra el artículo 10 de la ley 23.049 y el artículo 108, inciso segundo del Consejo de Justicia Militar, no pueden admitirse. Según el dictamen del Procurador General que recogió la Corte, en consecuencia, la norma de la ley 23.049 que atribuía competencia militar se consideró válida en cuanto tal. Bueno, en cuanto a la competencia concreta, la Corte determinó que los hechos primeros se encuadraban prima facie, ¿no?, dentro del artículo 10 del Consejo de Justicia Militar, con los delitos cometidos con control operacional, por lo que en principio correspondían a la justicia militar. Sin embargo, hubo una excepción, el caso del particular, que es José Baravalle, que estaba siendo indagado por delitos similares. La Corte siguió la doctrina de interpretación restrictiva de la jurisdicción militar, considerando que los civiles quedaban fuera de ese fuero especial. Por eso, no puede arribarse a igual solución para los delitos atribuibles a Baravalle y a cualquier otro civil. Se decidió entonces devolver la causa al juez civil de Rosario para que continúe la investigación. Respecto de los acusados civiles, mientras el juez militar se quedaba con los imputados policiales bajo su órbita, según lo previsto por la ley 23. Bueno, en síntesis, la mayoría concluyó que en la competencia militar, bueno, prevalece para los delitos de los policías y se enmarcan en la nueva ley, dado que la norma fue considerada constitucional. Y en cuanto a la competencia civil, prevalece para el civil, imputado y otros casos similares que no corresponde al fuero militar juzgar únicamente por la pertenencia del autor. En cuanto al control de oficio, se reitera que la Corte no puede declarar inconstitucional una ley
sin que alguna parte lo solicite, que es la regla tradicional en la jurisprudencia. La disidencia de Feit es el punto más destacado del caso, porque es el voto disidente de los ministros Carlos Feit y Augusto Bellucio. Aunque estos jueces coincidían con la mayoría en el resultado final, que era enviar a los jueces competentes para cada imputado, su argumentación difiere radicalmente en la cuestión del control constitucional de oficio. Fey sostiene que no existe prohibición constitucional que impida a los jueces revisar las leyes aún sin que las partes lo pidan. En su opinión, el juez tiene el deber de aplicar la Constitución por encima de las leyes menores, que es el principio iura novit curia. Los jueces de cualquier grado deben poder declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes que rigen su jurisdicción. Para Feit, permitir el control de oficio no desequilibra el sistema de poderes, sino que garantiza la supremacía constitucional. Rechaza la antigua regla de que el juez solo actúa conforme a lo pedido, señalando que ese límite no se justifica en la Constitución, no viola derechos de defensa, y que el principio de supremacía exige cuidado, incluso cuando ninguna parte objeta la ley. Basándose en ese enfoque, Fey analizó expresamente la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 23.149, puesto que atribuye jurisdicción al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para ciertos delitos. Bueno, ahí hace varias observaciones. La reforma de 1984 había eliminado los últimos resabios de los fueros personales, es decir, los privilegios corporativos, consagrando la igualdad de todos ante la ley. Insistió en que los tribunales militares son órganos dependientes del Estado de Derecho y que están sujetos a la Constitución, como él mismo escribió. Los tribunales militares, al igual que todos los órganos que integran la administración y el gobierno de la nación, están bajo el gobierno de la ley y sometidos al control de constitucionalidad de sus actos. Además, subrayó que ningún militar tiene ya el privilegio automático de ser juzgado por jueces castrenses, y todo esto parte de la idea de que la Constitución es un todo armónico. Las normas deben interpretarse de modo de que ninguna quede sin efecto, evitando pugnas internas. Sobre el fondo de la competencia, Fey tampoco halló un conflicto insalvable. Observó que la nueva ley prevé un recurso amplio. El artículo 445 bis del Consejo de Justicia Militar, para que la justicia civil revise las sentencias militares, lo cual salvaguarda el debido proceso. En su voto afirma que el artículo 10 no consagra violación a la garantía de la defensa en juicio o del debido proceso, porque justamente habilita la revisión ordinaria. En otras partes, la existencia de ese recurso civilizador evita cualquier agravio constitucional. Sí, se puede aceptar la competencia militar para esos casos sin renunciar a la igualdad garantizada en la Constitución. En suma, la relevancia de la disidencia de Fate no está en cambiar el desenlace inmediato del caso, sino en marcar un camino diferente, al sostener que la Constitución no exige petición expresa de parte. Para hacer efectivos sus principios, ¿sí? Su voto inauguró una línea crítica contra la doctrina rígida que impedía al juez obrar más allá de lo pedido, y de hecho, en su redacción destaca que la ausencia de planteo por las partes no puede impedir que el juez corrija normas inconstitucionales. El disenso de Fate se ilustró con ejemplos. Cita, por ejemplo, palabras del entonces presidente Alfonsín en el Congreso, de marzo de 1984, señalando que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado del juez designado con anterioridad al hecho, enfatizando así la garantía del juez natural. Hablando de lo que es el holding, ¿sí? La mayoría, bueno, reafirmó la regla tradicional de la Corte: un juez no está autorizado a declarar inconstitucional una ley por iniciativa propia, y por ello las normas objetadas, el artículo 10 y el 108 del Consejo de Justicia Militar, se mantienen vigentes y se aplica la competencia que establecen. Con arreglo a esa aplicación, determinó que la justicia militar debía juzgar a los policías y a la justicia civil, a los civiles implicados, ¿sí? La disidencia de Fate postuló como regla central que el juez sí puede ejercer el control constitucional de oficio cuando sea necesario para cumplir la Constitución. En concreto, sostuvo que, aún sin cuestionamiento previo, el tribunal podía analizar y eventualmente declarar inconstitucional el artículo 10 del Consejo de Justicia Militar si contradecía garantías constitucionales.
En la práctica, aunque Fate concluyó que esa norma, que es la ley 23.049, era compatible con la Constitución, su posición fortalece la idea de que el principio de supremacía impone al juez obviar cualquier ley contraria, ¿sí? No se consignaron obiter dicta notables en este fallo, ¿sí? Tal vez pueda considerarse como comentario tangencial el uso en la incidencia de la cita parlamentaria, por ejemplo, el relato de debates de la Cámara de Senadores, que sirven de contexto ilustrativo, las intenciones legislativas, pero no son determinantes para el fallo mismo. El debate sustancial queda centrado en la competencia y el alcance del control judicial. En cuanto al precedente, aunque en 1984 la doctrina vigente pesó más que la disidencia, el voto de Fate abrió grietas que otros jueces fueron explorando. Inmediatamente se lo mencionó en casos similares como el caso Pérez, en el fallo del libro 310, Foja 1090, o el de Peirou en el libro 310 y Foja 1401, los dos de 1984, donde también se cuestionó el control de oficio. Con el tiempo esa postura influyó en la jurisprudencia argentina, a fines de los 90 y ya en el nuevo milenio. La Corte empezó a flexibilizar la idea de que solo las partes pueden solicitar el examen de constitucionalidad. El principio iura nobis curia y la condición de norma suprapositiva de la Constitución fueron ganando espacio en sentencias posteriores. En definitiva, la disidencia de Fate en este caso se considera un antecedente clave que empezó a socavar la doctrina dogmática del no oficiosismo. Entonces, para concluir, el conflicto de 1984 reveló la tensión entre la persistencia de estructuras de la justicia militar heredadas de la dictadura y los ideales democráticos de la supremacía constitucional e igualdad. La sentencia mayoritaria resolvió la controversia manteniendo la jurisprudencia clásica, la competencia militar parcial y prohibición de control oficioso. Sin embargo, la voz de Fate enriqueció el debate al destacar que un juez no puede renunciar a aplicar la Constitución solo porque nadie lo haya solicitado, marcando así el camino para una evolución progresiva en el control judicial de constitucionalidad. Bueno, espero que esto les haya servido para entender un poquito más de este caso y nos estamos encontrando en la próxima.